vamos a arrancar porque ya está con nosotros. Hoy tenemos un programón. Le vamos a agradecer porque estamos en contacto con una científica argentina. Ustedes saben, nosotros valoramos muchísimo la ciencia argentina, es de las más destacadas del mundo, aunque lamentablemente el gobierno nacional no la valore, nosotros sí lo hacemos e invitamos para nuestro programa de hoy a una persona que, además de científica, es amante de la naturaleza, que también nos va a contar cómo, por ejemplo, una especie nativa, silvestre, puede ser fuente de ingresos económicos para grandes comunidades, de por qué se interesó en investigar esto, pero bueno, yo no digo más nada, la presentamos a ella, así nos cuenta los detalles, empezamos este diálogo, porque ella es Viviana Vilá, es doctora en biología, es investigadora superior del CONICET, es profesora titular ordinaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, responsable del seminario Educación Ambiental en el Ámbito Rural para las carreras de Información Ambiental, Geografía y Biología, es extraordinaria libre del Instituto de Biología de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy y directora de VICAM, Vicuñas Camélidos del Ambiente, y tiene 800.000 cosas más. Pero nos resumimos así y la saludamos, le decimos buen día, Viviana, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Laura, es un gusto enorme estar acá con ustedes. Bueno, la verdad es que, como decía, un placer, y bueno, después de la marcha del miércoles, la verdad que fue impresionante la cantidad de científicos argentinos y gente apoyando a los científicos argentinos que se reunieron en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del obelisco, para protestar por el desfinanciamiento que la ciencia argentina viene sufriendo y padeciendo desde principios de 2024, y bueno, y siguen resistiendo, ¿no? Sí, la verdad que la situación es crítica, es la peor que yo viví desde que me dedico a la ciencia, hace más de 40 años ya. Hemos tenido momentos de recorte, casi siempre asociados, digamos, a gobiernos liberales. Digamos, Menem y Macri, fueron dos gobiernos en los cuales hubo poco presupuesto para ciencia, y eso es bastante típico con ese tipo de políticas. Pero lo que pasa ahora es realmente gravísimo, es casi terminal. O sea, tenemos el presupuesto del PBI en ciencia más bajo de la historia de la Argentina, es menos del 0,14, cuando por ley debería ser al menos 0,30% de un PBI, que tampoco crece además, y lo que recomienda la UNESCO es el 1% del PBI de cualquier país dedicado a ciencia. Y de hecho, los países que mejor les va en la vida, digamos, en el mundo, todos tienen presupuesto de ciencia del PBI de más del 2%. Bueno, o sea, que es clarísimo, exacto, clarísimo que no se estaría cumpliendo. También es interesante lo que mencionás, que decís, bueno, la ley además establece ese porcentaje, pero bueno, ya sabemos, hay fallos de la justicia, sabemos que tampoco la ley se cumple, es una ley vigente en el país y tampoco se cumple, y bueno, la estrella culona, que ya fue aquel hallazgo espectacular de ese streaming del CONICET, también fue parte y protagonista en esta nueva marcha, pero bueno, hablando de la estrella culona y de todas estas especies nuevas que van siendo descubiertas por científicos argentinos que además describen la especie, la muestran al mundo. Sí. Bueno, vamos a entrar directamente en la especie que es como la tuya, porque la verdad que ya es como tuya. Bueno, no sé si es como mía, sí, tengo un vínculo afectivo fuertísimo con estos animales, vaya uno a saber por qué. Hay amigas mías más místicas que dicen que son mi animal, digamos, mi alma gemela o algo así, pero no sé si pasa por ahí. Sí pasa porque cuando yo era muy joven, tenía 20 y pico de años, era una especie que, la vicuña, que es este animal del cual hablamos, es el camélido más chiquito del mundo, o sea, es de la familia de los camellos, pero pesa 45 kilos, es como si fuera una gacelita peluda, digamos, es un animal muy hermoso y muy frágil y grácil, ¿no? Es bello. Corre a 50 kilómetros por hora, salta
ambiente a 4.000 metros de altura, donde hay poco oxígeno. Está muy bien adaptada a vivir en esas condiciones hostiles. Tiene unos ojos muy lindos, además. Bueno, estos animales tienen 2 subespecies, porque viven solo a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces tenemos las vicuñas que viven en el norte, en la zona de Perú, es una subespecie, y las vicuñas que son más claritas, que viven en Argentina, es lo que llamamos la subespecie sureña. Cuando yo empecé, que tenía 20 y pico de años, de la subespecie sureña se sabía muy poco. Casi todos los trabajos sobre las vicuñas eran sobre las vicuñas del norte. Pero además era una especie que venía pasando lo horrible porque tiene la fibra de origen animal, una de las fibras de origen animal más finas del mundo. Y fina significa fina en finura, digamos, en cuando uno... Eso te iba a preguntar, si es fino en términos de que es fino o es fino en términos es las 2 cosas a la vez, es ya las 2 cosas a la vez. O sea, las fibras de origen animal, o sea, también pueden ser las ovejas, o el cashmere, o las distintas fibras de origen animal, son más finas cuanto más finas. O sea, cuando vos esquilás, suponete una oveja, vos tenés ovejas que su fibra tiene 20 micrones cuando la pones en microscopio, u ovejas que su fibra tiene más de 20 micrones cuando pones en microscopio. Cuanto más fina, la lana es más fina, tiene mejores condiciones para ser tejida y más cara es. Entonces, hay una relación entre el precio de mercado de una fibra animal y la finura física, digamos, de la fibra que le esquilás al animal. Entonces, la vicuña además tiene otras propiedades. Una fibra animal, cuando la pones en microscopio, no solo tiene un diámetro, que es la finura, sino que además tiene escamitas que, según cómo se ordenan, le da otro tipo de características a la prenda que puedas hacer con esa fibra. Por ejemplo, el brillo, la sensación de confort, la calidez, ¿sí? Eso también depende de las condiciones de la fibra del animal. Bueno, la vicuña ranquea súper bien en todas estas condiciones y por eso tiene una fibra de origen animal que es valiosísima. Es valiosa desde que las personas habitaron el altiplano, ¿no? O sea, y especialmente antes de que llegaran los españoles en la conquista, los pueblos indígenas y especialmente el Imperio Incaico utilizaba esta fibra de un modo muy especial, haciendo unas prendas increíbles. Algunas de estas prendas maravillosas se pueden ver aún en algunos museos, por ejemplo. O sea que, te interrumpo, perdóname, porque Dale. me parece que es súper interesante lo que estás diciendo, que es que la primera cuestión tiene que ver con que las propiedades del uso, digamos, que tiene la fibra del animal, que además es un animal autóctono, es precolombina, digamos. O sea, las propiedades son inherentes al animal. Claro, el animal vivía en América antes que llegaran las personas, ¿no? Eso se llama valorización. Mira, nosotros con la naturaleza tenemos en general 3 valorizaciones. Una que es la que se llama valorización intrínseca, que es ¿qué es lo que hace que los animales merezcan vivir por sí mismos? Que son las particularidades propias. Entonces, la finura de la vicuña es una particularidad intrínseca de las vicuñas. Las vicuñas tienen la segunda fibra más fina del mundo. Luego tenés lo que se llama la valorización instrumental, o sea, esa fibra se puede transformar en prendas de alto valor económico, ¿sí? Entonces, y además tenés otra valorización que es la relacional, o sea, ¿qué siento yo frente a una vicuña? O cómo me importa cuidarla o no, dependiendo. No es lo mismo el sentimiento que tiene una persona conservacionista que un cazador furtivo, ¿sí? Frente al mismo animal. Entonces, esas 3 cosas se combinan. Entonces tenés la particularidad propia del animal, que es la fibra, el valor económico que tiene esa fibra y cómo me relaciono yo con ese animal. A favor o en contra de su conservación. Depende quién sea la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta fibra siempre fue valiosísima, valorada, y en las épocas prehispánicas solo vestía a la élite, ¿sí? Solo vestía, actualmente también, pero en esa época solo vestía, digamos, a la élite incaica, a los sacerdotes, al inca, a su parentela, y no solo eso. Esta fibra de vicuña tenía tejedoras especializadas que se llamaban las vírgenes del sol, que tejían
específicamente las prendas de vicuña. Las vírgenes del sol. Sí. No sé si eran vírgenes las chicas, no lo sé. Pero no sé si era una condición, no lo encontré nunca en la literatura. Bueno, la cuestión es que esta fibra, cuando llegaron los españoles, que venían con esta mente extractivista, obviamente, a sacar las contribuciones de la naturaleza de este territorio, de este continente, se fijaron enseguida en la fibra de la vicuña. Hasta ese momento, la fibra se obtenía de un modo que era un modo sustentable, o sea, los incas hacían un modo de captura de las vicuñas, que son animales silvestres, no son animales domésticos. Por eso digo que son como gacelitas peludas, porque corren, saltan, son animales re difíciles de agarrar. Y en ese momento, previo a los españoles, se capturaban las vicuñas haciendo lo que llaman chacu. Se rodeaban las poblaciones de vicuña con un montón de personas, con cintas de colores que iban avanzando, llevando a las vicuñas hacia un corral. Cuando los animales estaban en el corral, se esquilaban con tijeras, se les sacaba la fibra y se volvían a soltar a la naturaleza, por lo cual era un método tremendamente sostenible, sustentable, porque la vicuña seguía viva y por supuesto iba a criar de nuevo la fibra y después de un tiempo se iba a poder volver a esquilar. Cuando llegaron los españoles hacían estos chacus, pero en realidad lo que hacían era exportar los cueros con la fibra, o sea, se mataban las vicuñas, se salaban los cueros y se mandaban los cueros a Europa con la fibra, y entonces había una industria textil europea también de élite, de alto nivel, porque esta fibra es carísima siempre y es valorada siempre. Y entonces lo que empezó a pasar es que estos chacus se hacían, pero a las vicuñas se mataban y se llevaban, y después las armas de fuego, porque es mucho más fácil pegarle un tiro a una vicuña que hacer todo este rodeo llevando las vicuñas a un corral. Esa matanza indiscriminada puso a las vicuñas en peligro de extinción, y eso ya se notaba en épocas coloniales. De hecho hay algunos de los héroes de la independencia, como Bolívar, que paró un rato, digamos, a hacer una ley de protección de las vicuñas. O sea, toda esta gente que pensaba una América desarrollándose en forma autónoma y en forma, digamos, digna a partir de sus contribuciones de la naturaleza, siempre tuvo un espacio para la vicuña. Uno puede leer, Belgrano era otro copado, con entender cómo se podía desarrollar un país a partir de las cuestiones naturales que este país tenía, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? A pesar de que había, inclusive en la época colonial, empezó a haber un poco de restricción, porque era una locura lo que estaba pasando, las vicuñas llegaron a estar en peligro de extinción en más o menos 1950-1960. Y llegó a haber una población total de vicuñas en todo el altiplano, desde Perú hasta Argentina, de 10.000 vicuñas. Y nosotros solo teníamos, se calculan, unas 2.000 vicuñas. Y ahí pasó algo hermoso. Se reunieron los 4 países con altiplano, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, hicieron un convenio conjunto los 4 países, donde se prohibía la caza de la vicuña, y eso empezó a funcionar como en varios niveles. Uno de los niveles fue el nivel gubernamental legal, o sea, se empezaron a crear reservas para proteger a las vicuñas que estaban en el límite de la extinción. Y esas reservas y además leyes, ¿no? Digamos, la caza de la vicuña es un delito penal, aún hoy. Y bueno, y eso lentamente lo que fue haciendo fue que las vicuñas se recuperaran de la extinción. Pero unos actores principales, digamos, ahí, fueron todas las comunidades indígenas que viven en el altiplano donde las vicuñas habitan. Claro. Entonces, las comunidades indígenas también contribuyeron un montón. Al principio, digamos, en esta etapa de la conservación era prohibición absoluta. Y después se reconoció todo este valor y todo este trabajo de las comunidades indígenas a favor de la conservación de la vicuña, al grado tal que este convenio de las vicuñas cambió a ser un convenio que permitía el manejo de las vicuñas. El manejo sin matar los animales. Claro. El artículo 1 dice que la vicuña es para beneficio del poblador local. Y eso es lo que hace que
el manejo de la vicuña, la conservación de la vicuña y el uso de la vicuña quede restringido al altiplano. Y eso es maravilloso. Yo te quería preguntar eso, te interrumpo, Dale. o sea, me quedaría escuchándote tipo clase magistral sin interrumpirte. Soy periodista, te tengo que preguntar, y me surgen un montón de consultas mientras vos vas relatando, porque me parece súper interesante además que un investigador no es que solamente estudia la especie, por ejemplo, en términos de conservación, sino que vos estás haciendo todo el análisis completo, ¿no? Esta cosa de la convivencia con la naturaleza, de las poblaciones que, digamos, donde está el animal, también las características del animal, por supuesto, la supervivencia de la especie, pero además, bueno, pero además los beneficios económicos deberían ser y tienen que ser para la comunidad en donde esa especie se desarrolla. Sí. Sí. Igual no es tan fácil. Me imagino que no, No es tan fácil por varias razones. Una es por el altísimo valor de esta fibra, que hace que los compradores sean gente millonaria. O sea, las prendas de vicuña pueden valer $20.000, $30.000. Wow, $20.000. Sí, sí, sí. Yo una vez me probé un saco de vicuña de $20.000. Y te juro que si fueras millonaria y tuvieras mucha plata, en vez de comprarte una joya, te comprarías ese saco. Pero lo que te quiero decir es que hay tanta diferencia social y económica entre la gente que vive con las vicuñas y la gente que compra vicuñas, excepto que compres prendas artesanales, donde hay que hacer un esfuerzo muy grande, también económico, porque las prendas son muy caras, porque la fibra de vicuña es muy fina. Hay un lugar muy lindo donde se juntan muchas prendas de vicuña, que es la Feria del Poncho en Catamarca, y que a veces lo bueno que tiene esa Feria del Poncho en Catamarca, que permite a una persona de clase media tal vez estirarse para tener una prenda que sea lujosa, es que casi siempre está el Banco Nación con cuotas sin interés y con descuento y esas cosas, entonces así se puede, es más accesible, digamos. Bueno, y ahí te hago una consulta, ¿no? O sea, vos vas ahí y me estás diciendo, por ejemplo, el ejemplo del precio de lo que puede ser una prenda. ¿Las comunidades también reciben, por ejemplo, ese beneficio económico? Bueno, en el caso aunque sea de alguna manera, aunque sí, no sea, digamos, para... Sí, las comunidades tienen dos opciones. O venden la fibra esquilada, que es lo que pasa muchas veces en las comunidades de Jujuy, y ahí tenés un problema, porque justamente como no es un mercado amplio, tenés lo que se llama un monopsonio. O sea, 2 o 3 empresas con sede en Milán que visten a millonarios, son las que únicas compradoras cuando vendes la fibra. Después tenés la otra opción, que son las prendas artesanales. Las prendas artesanales tienen un problema, y el problema es que son muy... Hilar finito, 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 la vicuña lleva mucho tiempo. Tejer finito, 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 la vicuña lleva mucho tiempo. Entonces vos podés tener a personas que hacen un poncho que tardaron 6 meses en hacer, y después hay que comprarlo. Entonces vos tenés un poncho que de repente vale 5 millones de pesos o 3 millones de pesos. Claro. O prendas más baratas, que son más pequeñas, que yo justamente me puse mi prenda de vicuña, no sé si se ve ahí, ¿se ve? Sí, precioso. Bueno, ahí vos ves una prenda que tiene los 2 colores de la vicuña, el color del lomo, que es el color más oscuro, y el color de la pancita de la vicuña, que es el color más claro. Está acá en los flecos, ¿ves? Está mezcladito. Hermosísima. Y esta es una prenda que está tejida por los propios artesanos de una reserva en Catamarca que se llama Laguna Blanca, que además es la reserva donde yo hice mi primer campaña cuando era chiquita, tenía 23. Y bueno, esta justamente fue adquirida, la Feria Poncho, con todas estas facilidades de pagarla en cuotas, con un descuento. Y bueno, y también hay, por ejemplo, una señora de Santa María en Catamarca también, que es una gran hilandera, que se llama Juana, que yo justamente le pedí y que viniera a Jujuy a enseñar, porque
se teje más finito y en Catamarca que en Jujuy, en la artesanía. Y Juana también me hizo una chalina, pero porque somos amigas y confió, se la fui pagando por meses. O sea, porque el sueldo del CONICET no te da para comprar prendas de vicuña. No, me imagino que no. Pero te quiero decir, digamos, uno puede acceder a las prendas artesanales con acuerdos de pago en cuotas y esas cosas, si te gustan mucho y te parece que vale la pena. Y la verdad es que es tener como una joya de lana, es muy hermoso. Y digamos, si podemos decir, ¿no? Sí. O si se puede calcular, ¿cuántas personas, por ejemplo, viven a través de esta economía artesanal que se genera alrededor de la vicuña, al menos en Argentina? Bueno, no es fácil, porque ya te digo, el mercado es muy caprichoso y en general la gente se reúne en cooperativas. Claro. Entonces, también los tejedores, de alguna manera, tienen estrategias, digamos, de supervivencia, que es no solo tejer vicuña. Entonces, vos tenés un muy buen tejedor que puede tener una prenda muy hermosa que vale 2 millones de pesos y sabe que va a tener que esperar al comprador, ¿sí? Pero por otro lado, está tejiendo llama. Y entonces, cuando las prendas de llama tienen un valor mucho más accesible, y entonces la clase media o la clase media interesada en gastar dinero en estas cosas, o que viaja a Jujuy, tal vez pueda comprarse una prenda de lana de llama con muchísima más facilidad. Pero además, un pedido, digamos, a través de este encuentro, y es que cada vez más hay una pseudo artesanía china importada, ¿sí? Claro. Suponete, vos vas a las ferias teóricamente artesanales de algunos pueblos y te encontrás con que hay un montón de cosas con diseños de llama, o señoras que dicen que la fibra es de guanaco, cosas así, pero en realidad no. Te das cuenta que es una prenda industrial. Entonces el pedido es a la gente que si realmente le interesa, investigue cuál es una prenda artesanal verdadera y consuma prendas artesanales verdaderas. Uno de los datos es el precio. O sea, claro, las cosas son 10 veces más baratas. Claro, vos te llevas el recuerdo de unas mediecitas que tienen una llama. Si querés hacer un regalito, o sea, no es que está prohibido comprar eso, pero lo que te quiero decir es que si uno busca realmente fomentar el modo de vida puneño de los pastores puneños, vos pensás que una señora puede estar ofreciendo una prenda de lana de llama y esa señora crió a la llama. Crió a la llama, esquiló a la llama, hiló esa fibra, tejió y está en ese momento en una feria, particularmente en vacaciones de invierno, bajó hasta Purmamarca a ofrecer la prenda. Claro. Te quiero preguntar algo, Viviana, contanos un poquito, si podés, cómo es el proceso, digamos, por ejemplo, cuántos años vive una vicuña, si los pastores las crían, o sea, primero la cría es extensiva, es intensiva, se puede esquilar. Yo todas las preguntas que te hago son desde la más absoluta ignorancia, entonces es para saber, ¿se puede esquilar cuántas veces por año? O sea, ¿cuál sería como de cada animal, no sé, cuántas bufandas, cuántos sacos puedo sacar, cuántas, digamos, hay como alguna cuestión ahí en términos de producción que tengamos como un número para tener idea? Bueno, las vicuñas viven más o menos 12 años, las vicuñas, bueno, acá hay como condiciones de lo que se llama el uso sustentable o la sustentabilidad. La sustentabilidad es una mezcla entre poner restricciones para que los animales pasen por un chacu, que es esta captura, por una esquila y sigan vivitos bien en el territorio y se reproduzcan y no les pase nada grave, ni se mueran obviamente. Entonces, para tener esa sustentabilidad vos tenés que tomar un montón de decisiones, que son decisiones que por supuesto no maximizan la cantidad de fibra. O sea, si vos querés sacar toda la fibra de un animal, vas a dejar a un animal desprotegido, con fibra muerto de frío, ¿sí? Y que probablemente se enferme o esté vulnerable y susceptible a enfermedades, parásitos, sarna y se termine muriendo. Claro. Entonces, a las vicuñas solo se les esquila la parte del lomo y de los flancos y se le deja, en términos sustentables, toda la fibra del pecho y de la pancita, porque esa es la fibra que cuando ellas hacen mucho frío se echan y se apoyan, digamos, en la tierra, el pecho y la pancita, y es los lugares donde mantienen la termorregulación, se llama,
y no se mueren por frío. ¿Sí? Entonces esa es la primera condición. La condición es que para que algo sea sustentable tenés que tener eficiencia y restricción, funcionando juntas. Entonces vos tenés que tener un chaco eficiente, meter un montón de animales en el corral, esquilarlos rápido para que no la pasen tan mal, liberarlos, pero a su vez tenés la restricción de que no vas a esquilar a las crías menores de 1 año, no vas a esquilar a las hembras preñadas aunque estén ahí adentro, no vas a esquilar a los animales que estén flacos, y eso se puede medir tocándole la parte de atrás, el anca, y te das cuenta si el animal está en buenas condiciones. Tampoco vas a esquilar a un animal que tenga menos de 3 centímetros de la fibra crecida. ¿Sí? Claro, o sea, son muchas condiciones. No son es que absolutas, son solamente, muchas condiciones que hacen que el trabajo sea sustentable, ¿sí? claro. Hacen que las vicuñas no se mueran, hacen que vos la puedas ver al año siguiente con el telescopio. Nosotros, además, como es un grupo de investigación, les ponemos un collar y sabemos quién es quién, cuándo la esquilamos, y eso hace que de cada vicuña le saques 200 gramos. Entonces necesitas 5 vicuñas esquiladas para tener 1 kilo de fibra de vicuña. Por eso, ahí empiezan todas las finuras, ¿entendés? Y vos tenés de repente esta bufanda que pesa 200 gramos, pesa, o sea, es así de grande, pero es súper liviana y súper garrafita, ¿entendés? Entonces, tiene esa condición, eso es lo que hace que la vicuña sea lo que es. Claro, eso es lo que hace que sea tan valorado, además. Tan valorado. Vos te podés poner un tapado, que te cuento que me probé. Es un tapado así muy hermoso, que además, por supuesto, como como el lujo está en la fibra, el diseño es minimalista, o sea, es ver la fibra. La fibra tiene una caída que parece seda, pero es lana. Claro. Es súper abrigadito y lo que es hiperliviano. Entonces tenés una prenda que abriga como el duvet, que es fino, elegante y súper liviano y brilloso, es hermoso. Y tengo una consulta, ¿vos por qué te llama la atención esta especie en particular a la que le has dedicado prácticamente toda tu vida profesional? Toda mi vida profesional. Y mis preocupaciones, ¿no? Porque yo estoy de vacaciones y me llaman que hay cazadores furtivos y realmente me altera, ¿no? Es que yo... Bueno, la ciencia en general son profesiones que no se terminan cuando terminas el horario laboral. No, ¿sí? Claro. Y menos cuando tenés que conservación, que de repente te llaman que hay un cazador furtivo, o te llaman que hay un empaque de fibra que hay un empaque de fibra en la aduana que parece que tiene fibra de vicuña que está saliendo del país. O sea, cosas así, o te llama, no sé, alguien y te dice, mira, no sé si es vicuña o alguna otra cosa, y bueno, y hay que estar ahí, ¿no? Eso es interesante. Pero a mí lo que me pasaba con la especie es que a mí me gustaba mucho esto de una especie metida en una cultura. O sea, que vos estás trabajando, vos estás tomando datos de los más puros y duros de la ciencia. Suponete, yo me he pasado los primeros años de mi vida, que es cuando mi tesis doctoral no tiene nada de las ciencias sociales, eso vino después. Mi tesis doctoral es ecología, biología pura y dura. Al grado tal que yo me sentaba primero en unas peñas, con un telescopio, me tapaba y estaba 8 horas por día y anotando en una planilla que había una hembra, que estaba haciendo la hembra, que a dónde se había ido la cría, que si paría, que los tiempos, que venía un macho a pelearse con otros machos, digamos, una cosa muy, muy Animal Planet, digamos, muy biología. Y bueno, y lo que fue pasando fue que, claro, es una especie que está contextualizada en una cultura y en un paisaje. Ahí estamos viendo imágenes para los que nos están viendo. Sí. Esa es peruana, esa vicuñita que está ahí, porque tiene... Eso es Machu Picchu. Machu Picchu es muy hermoso porque tiene unas llamitas que parecen perritos. Bueno, esos son los caravaneros de llamas. Ahí en esa foto están alternadas, digamos, vicuñas y llamas, ¿no? Esa es una llamita. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que todas estas condiciones hacen que estudiar un animal biológicamente te da todo esto de lo que yo te dije al principio, el valor intrínseco. O sea, ¿quién es una vicuña? ¿Cuál es el DNI de una vicuña? Pero esa vicuña sola no se explica. Se explica
en función de un contexto ambiental, se explica en función de una cultura, y cuando uno está ahí, la vive, aunque no estés estudiando, aunque uno no sea un antropólogo, digamos, claro, esté hablando con la gente. Y justamente tener una mirada hacia el animal y no hacia las personas hace, por un lado, que las personas se relajen mucho con una, ¿sí? Porque yo cuando recién empecé, que era, ya te digo, muy chica, estaba en Laguna Blanca, en Catamarca, y vivía con una señora Simona, que era una señora local. Su marido me acompañaba porque íbamos en mula hasta un lugar desde donde se observaban las vicuñas. Claro, yo vivía en la casa con ellos. Entonces era una cosa realmente muy hermosa. Yo estuve un mes ahí viviendo con ellos todos los días, y con Simona nos queremos tanto al día de hoy, que yo estaba haciendo mi postdoc en Oxford en conservación, y le escribí: Simona, estoy embarazada, estoy esperando mi primer hijo. Simona tejió para Francisco, mi primer hijo, ella tejió un puyo, una manta. Yo vivía en Inglaterra y eran cartas de papel, que las mandaba a poste restante en Belén, y el señor encargado de la reserva buscaba todas las cartas y las llevó en papel. Y Simona me contestó en papel y me llegó a mí a Oxford. Ese nivel de comunicación teníamos con esta señora. Eso es como maravilloso, ¿no? Porque vos contás eso y es tan emocionante que, sí, aparte como pareciera como otro mundo, ¿no? Es sumergirse como en otra realidad que hoy tal vez como vemos lejana, ¿no? O sea, aunque hoy tenemos todos estos medios electrónicos y tanta evolución, eso parece como muchísimo más cercano, ¿no? Es como una cosa muy emocionante. Tardamos 6 años en que Simona me dé el puyo. Sí, claro. Después volví de Argentina y estaba en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, en una feria, y Simona era la jueza de un concurso de hilado. Entonces me mira, me dijo: yo sabía que usted venía y le traje el puyo para su hijo. Le dije: bueno, gracias. Y lo abrigó a Francisco, digamos, en su cama durante años, ese puyo de Simona. Y el puyo que tengo yo en mi cama, que uso al día de hoy, me lo tejió ella cuando yo hacía trabajo de campo allá. Pero no solo eso, sino que el año pasado la quise ver, porque hacía mucho que no nos encontrábamos en persona, y fui especialmente a encontrarme con ella, y las personas que estaban al lado y veían ese abrazo, y cuando llegué, Simona me había tejido algo para mí, que lo tengo ahí, que si querés lo voy a buscar, y nada, y era así, o sea, y vos pensás que es una señora de la Puna. Bueno, tal vez lo que pasa es que me maternó, porque yo tenía 23 años, y me vi de repente perdida con un proyecto y una beca del CONICET, y teniendo que empezar a trabajar y sola, ¿no? Sola. No, bueno, un poco sí, creo que un poco sí, y la verdad es que también es súper interesante cuando lo contás, y también se explica mucho por qué abordaste, digamos, el estudio de esta especie de esta manera, en donde todo lo social está absolutamente ligado y es parte intrínseca, ¿no?, de la investigación. Sí, sí. Quería solamente interrumpir un poquito el diálogo porque tenemos mensajes de nuestros oyentes, y entonces le quiero pedir a Priscila si nos puede leer, y así vos también los podés escuchar, porque seguramente también deben ser así cariñosos para con tu experiencia y tu sabiduría. Así es, en el 11 55 77 11 92, Yani, que nos escucha desde Lanús, dice: Laura, qué linda entrevista, estoy escuchando atentamente. También acá nos escribe Javier, dice: hola, buen viernes, estoy escuchando a la científica y solo pienso en todo lo que nos falta conocer de nuestro país. Saludos y gracias. También Mariana escribe en el 11 55 77 11 92, quien nos cuenta que tuvo la posibilidad de conocer el norte y ver a los tejedores. Dice: no tienen idea del trabajo que hacen, sobre todo esas mujeres. Y también acá no nos dejan el nombre, tampoco nos cuentan desde dónde nos escuchan, pero dice: luego de todo el trabajo de Viviana, ¿qué cree ella que tenemos que hacer como Estado, sobre todo para potenciar o cuidar mejor a las llamas o vicuñas? Bien. Bueno, viste ahí todos nuestros oyentes muy atentos. A mí me encanta porque cuando hacemos estas entrevistas así en profundidad,
ellos están ahí al pie del cañón y escuchan Sí. todo, y me encanta poder compartir, que vos puedas compartir esta experiencia riquísima que nos traes hasta acá. Y esta última pregunta, que lamentablemente no tiene autor, o no lo conocemos, tiene autor, pero no sabemos quién es, te la dejo. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, la gente se siente, viste, que apela a su, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bien, te tengo que contar una sola cosa más. Yo dejé de trabajar en Catamarca y empecé a trabajar en la provincia de Jujuy, en Santa Catalina, que queda, en Cieneguillas y Santa Catalina, que quedan de La Quiaca hacia el oeste, 60 kilómetros queda Santa Catalina, y en Jujuy se armó un equipo de investigación justamente con investigadores del CONICET y becarios del CONICET en la Universidad Nacional de Jujuy, ¿sí? Donde soy profe visitante. Y todas estas personas y nuestras campañas y todos los becarios y la ciencia entera dependemos de un presupuesto y dependemos de una situación que en este momento es gravísima. O sea, hay un neologismo, una palabra nueva que se llama cientificismo, cientificidio, ¿sí? Cientificidio, que es justamente matar a la ciencia. Y la verdad es que estas políticas actuales son tremendas. El presupuesto de ciencia es el más bajo de la historia de la Argentina en porcentaje del PBI, como te dije al principio, pero eso genera como 4 efectos que son tremendos. Una es la famosa fuga de cerebros. ¿Qué significa la fuga de cerebros? Significa que aquellas personas que estudiamos en una universidad, generalmente pública, que hemos presentado en una instancia súper competitiva del CONICET para ser becarios, que nos han pagado durante 5 años las investigaciones para hacer una tesis doctoral. En general no podemos seguir. O sea, no pueden. Yo me hago del colectivo, yo ya estoy en las etapas finales de mi carrera. Pero ese es el momento en el cual los jóvenes investigadores están con todas las ganas de esas investigaciones que hicieron, que los llevaron hacia su tesis, ponerlas en práctica, y la mayoría de los investigadores de la Argentina en particular, digamos, no se mueven por cuestiones económicas, porque nadie, digamos, es investigador del CONICET por el sueldo. Esa es la realidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es condenarte a un sueldo de miseria, a que los pobres becarios no pueden llegar a fin de mes. Conocemos un montón de becarios que era gente joven, que se estaba independizando, que tenía su pequeño alquiler, que están volviendo a la casa de sus padres, y además nosotros no les podemos garantizar a esos chicos condiciones para hacer el trabajo de campo. O sea, puede ser que se rompe algo de la camioneta y ya no podemos seguir, porque no hay presupuesto para bancar las reparaciones. Por otro lado, justamente ese presupuesto tan bajo genera esto que yo te digo, parálisis de proyectos, recortes de becas, chicos que han ganado la beca y que no los nombran nunca jamás, entonces no pueden empezar a trabajar, y esos son los chicos que se van, los jóvenes. Y la verdad que en estos momentos, si alguien viniera a proponerme hacer una tesis doctoral, yo no sé si sería honesto de mi parte poner a una persona en estas condiciones tan difíciles. Claro. Yo que le diría, mirá, ¿por qué no te vas a hacer un posgrado afuera? Mientras tanto, esperás, haces la plancha con tus ganas de volver, ¿sí? Con ganas de volver. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque también cuando decís esto y haces esta descripción tan, digamos, tan cierta y tan cruda a la vez, es el tema de, bueno, entonces, ¿cuál es el legado? Porque vos decís, bueno, vos en términos profesionales, obviamente, porque vos después igual podés seguir de diferentes formas, vinculada no solo a la conservación de la especie, sino a la actividad, incluso al propio instituto. Pero, digo, ¿cuál es el legado? O sea, ¿cómo asegurarse de que esto pueda seguir, ¿no? Porque que pueda prolongarse por generaciones. El primer legado de cualquier científico son las publicaciones. O sea, a ver, no sé si lo tengo acá, lo tengo allá. ¿Me esperas? Te muestro. Por ejemplo, nosotros en el equipo de investigación, acabamos de publicar este libro, ¿sí? Camélidos de la Puna, sí. Camélidos de la Puna es un libro que está publicado por unas ediciones que hacen libros de la naturaleza
que se llama la Biblioteca del Naturalista, lo pueden buscar en la página web de la Biblioteca del Naturalista. Esto es un poco, digamos, lo que el equipo de investigación, estamos los 5 autores principales, con Janina, Jorge, que son de Jujuy, Verónica y Hugo, estamos, digamos, dejando una especie de la información que tenemos nosotros, pero con fotos y lenguaje accesible a la gente interesada. Esa es una de las cosas que quedan como legado. Pero el problema, digamos, acá no solo es la formación de recursos humanos y el tema económico, que hemos pasado por momentos horribles en el CONICET, sino que además esto está asociado a una especie de desprestigio social, ¿sí? Esta batalla cultural, en la cual las personas que pensamos que podemos ser críticas nos volvemos enemigos y hasta nos han denominado el presidente terroristas. Entonces, este desprestigio público del saber y del conocimiento es gravísimo. Más allá de lo económico, esta sensación, a mí como investigadora y becaria del CONICET, yo estuve 4 años viviendo en Inglaterra, estudiando en Oxford y volví. Y no es que volví porque no me interesaba hacer ciencia en los mejores lugares, sino que volví porque debía, digamos, toda mi formación, e inclusive mis 4 años en Oxford me los pagó el CONICET, ¿sí? Con una beca externa. Y esa beca externa tenía como condición estar en la Argentina, posteriormente a esa beca, el doble del tiempo, o sea que si fueron 4 años, 8 años tenían que residir acá, y si no, devolver el dinero, ¿sí? O sea, las condiciones de trabajo del CONICET son súper exigentes, son súper interesantes, y siempre había una cosa de orgullo institucional, ¿no? O sea, que a mí me ha pasado de estar en lugares donde te dicen, ¿y vos qué sos? Yo soy investigadora del CONICET. ¡Ah, qué bien! Ganan poco, ¿no? Siempre era como un... Y decís, sí, bueno, ganás poco, pero haces una vida muy hermosa, muy dedicada a lo que siempre quisiste hacer, y la ciencia como actividad es muy lindo sentir que uno puede descubrir cosas. Eso es algo impagable, es un placer trabajar en ciencia. Entonces, vos en realidad tenés como una especie de mezcla de valores en la cual lo económico cumple un rol, pero no es el principal. Pero ahora lo económico te obliga a no poder vivir. Entonces, esa situación es lo que hace que los chicos no tiene sentido, digamos, que estén sufriendo como están sufriendo, porque además, en nuestro caso, nosotros vamos a una campaña de campo y tomamos miles de datos que después se meten en una computadora, y entonces yo, aún no pudiendo hacer campañas, tengo tantos datos de 40 años de investigación que puedo repensar cosas, analizar. Yo nunca paro de trabajar porque siempre puedo pensar con los datos que ya tengo. Claro, pero la gente que hace trabajo de laboratorio y cuyos resultados dependen de un experimento, y ese experimento necesita insumos, y esos insumos son carísimos, ahí está en problemas, está realmente en problemas. Sí, no, absolutamente. Se entiende perfecto, realmente estamos en una encrucijada. Que nos quedan solo 3 minutos de programa, pero primero quería, porque Priscila me dice que todavía tenemos más mensajes para que puedas escuchar, y también para que darte después para que vos puedas hacer el cierre de esta nota como vos quieras. Pri, ¿le podemos leer a la doctora los mensajes que llegaron? Claro, a nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Ay, ¿no me escuchan? No, para que no te estamos escuchando. Ok, bueno, mientras tanto... Te vemos que estás hablando, pero no te estamos escuchando. A ver si ahora me pueden escuchar. A ver, ¿ahora nos escuchan? Bueno, mientras tenemos el audio, no. Yo se los voy a pasar al Lau para que los pueda leer. Me los manda a mí, entonces te los leo yo, así lo hacemos. Exacto. Más. Así es. Sí, ahí está. ¿Me escucharon? Yo mientras hablaba, a ver si en alguna me agarraban. Acá Teresa nos escribe también en nuestro canal de YouTube, ZG Producciones. Dice, Viviana es una investigadora feminista, envía sus saludos. También acá Sandra dice, a ponerse la camiseta para defender la ciencia y la educación. Y también nos escriben en el WhatsApp 11 55 77 11 92. Dicen por acá, hola Lau, tu tocaya por aquí, ¿cómo estás? Escucho atentamente desde tu editorial y solo hay contradicciones
contradicciones con estas políticas, donde se contradicen con la necesidad de sostener la investigación científica en territorios donde los problemas ambientales pueden tener consecuencias económicas y sobre todo sociales. Muchas gracias, Pri. Y bueno, Viviana, te pido esto, nos queda un minuto, así que si vos querés y podés cerrar esta nota como quieras. Sí, bueno, destacando que un país sin ciencia y tecnología, un país sin investigación y sin investigadores, es un país que no tiene futuro. Que la verdad es que para ser un país digno, independiente, y que la ciencia y la tecnología pueden brindar la posibilidad de un desarrollo autónomo y realmente tenemos la posibilidad en la Argentina de salir adelante si empezamos a mirar para adentro, la gente que piensa, hay muchas ideas, solo necesitamos poder hacerlas. Genial, muchísimas gracias de nuevo. Seguramente volveremos a contactarnos y muchas gracias además por tu trabajo. No, al contrario, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad de poder compartirlo con tus oyentes, así que gracias.